respondería Sí, así sí, también. Si quieres agregar. Sí, o sea, en realidad veloz. La startup en la que yo trabajaba antes se llamaba Sumer, ya no existe, pero todo era creado con inteligencia artificial en el sentido de que Sumer se dedicaba a construir catálogos online. Entonces, si tú eras un emprendedor y querías tener tu tienda online de, no sé, calcetines, pues solo con un prompt te armaba la tienda y ahí ocurría toda la magia. Eso no significa de que Sumer se dedicaba a construir modelos, ¿no? Lo que hacía era consumir modelos existentes que se especializaban en creación de imágenes. Para generar y para tener muy buenos copies también tendrías que consumir otros modelos que generaban como que en general la parte conversacional. Entonces, más allá de... Esto es un producto 100% hecho por ella, si se dan cuenta. Entonces, eso es algo que de repente no va a pasar en todas las casuísticas, pero en la casuística ya de Product Manager en el día a día, por ejemplo, en mi caso es 100% para hacer benchmark, y pues hay distintas herramientas, pero pues a mí las que más me gustan son Claude. ChatGPT muy poco, porque me gusta más cómo Claude hace la precisión, pero es más para benchmark, porque versus estar buscando one by one, como que te mueres. Y luego también para presentar ideas de negocio o hipótesis que quieres trabajar. Tú ya tienes todo eso en tu cabeza como un draft. No le diría, al menos si están iniciando, no les diría, hazme todo esto desde cero, porque lo que yo busco, al menos con, digamos que con los roles más juniors, es que primero desarrollen el capacity y que construyan el por qué se hace la hipótesis y cómo van a medir el éxito, y luego ya se vayan a refinar y utilicen estas herramientas, pero más para hacer el storytelling, más que para aprender, ¿sí? O sea, tú puedes aprender, pero es como que si tú hicieras matemáticas y yo te digo por qué tienes que aprender a sumar, a multiplicar, primero desarrolla ese skill, porque cuando se te rompen las IAs, si te quedas sin Wi-Fi, no vas a decir no puedo hacerlo porque tengo IA, y eso está pasando en Estados Unidos. Entonces, importante que hay que saber mezclar, te da superpoderes, pero pues al menos en el rol de producto hay un montón por explorar, pero igual Gus, si tú quieres aportar, buenísimo. A ver, de manera más práctica primero. Los roles de producto nosotros, y lo voy a decir de manera más transparente, nosotros lidiamos con gente que es bien complicado. O sea, hay personas, escuché de ventas, escuché gente también de developers. Son personas bien interesantes, bien complicadas, y a veces es complicado compartir un mensaje que sea asertivo, y a veces, yo lo digo con total apertura, a veces hasta quiero matar, como que quiero enviar un mensaje súper tranqui, pero súper odioso, pero tengo que darle un tono tranqui, ¿no? Simple, lo digo, o sea, desde los aspectos más básicos, o sea, utilicen eso hasta para relacionarse con todos sus stakeholders. Yo lo uso diariamente porque tengo una relación muy interesante con mi jefe y con mis stakeholders, y tengo que pasar un prompt, ahí lo tengo bien guardado, que es envíale un mensaje de manera empática, asertiva, súper estructurada para que le quede clarísimo a qué estoy diciendo, y ahí por dentro le mando todo el detalle y estoy seguro que ahí se entiende. Ahora, eso es tip básico que estoy seguro que cuando lleguen y cuando entiendan un poquito más las historias que nosotros vamos a compartir y vamos a dar de toda la construcción, van a entender por qué llegamos hasta cierto punto de burnout o de como estar a punto de colapsar, y tengo que compartir ahora un mensaje un poco más asertivo. Ahora, cuando hablamos un poco más de ahorrarnos y ahorrar tiempo y ahorrar más y ser directos a la vena, porque nosotros tenemos que estar enfocados en estrategia y ese es el ideal al que queremos ir constantemente. O sea, yo la uso regularmente, ¿sí? No me complico, uso Claude o GPT, más GPT porque lo tengo ya en la mano con mi prompt guardado, y me armo. No es rocket science algunas cosas, creamos cosas, vas a hacer una pantalla de login, dile a GPT, hazme un PRD, hazme un documento que me haga esto, considera que mi página es así, listo. Y no me complico, y créanme que de esa manera el mismo equipo lo tiene hasta mucho más especificado. Oye, mejórame estos criterios de aceptación, porque hay gente que hasta se pone bien. Estoy seguro que ahí van a agarrar y hay Scrum Masters o hay personas que van a decir, oye, a tus historias le falta criterio de aceptación. Yo también he estado en ese rollo. Yo también me mataba escribiendo mis 50 criterios y todos los casos. Ahora hazme en formato TDD o como quieras. Ahí lo tienes. Listo. O sea, hay que encontrarle, y eso sí lo digo, yo sé que ustedes se pueden imaginar de miles de casos más, y nosotros podemos transmitirles lo que hemos vivido tanto en corporativo como en startup, pero tienen que buscar una manera de, finalmente, cómo yo soy más estratégico, y estas herramientas están a la mano justamente para poder habilitarlas. También puedo aburrirlos en cómo lo hemos integrado en el producto, pero eso creo que no era el foco de la pregunta.
creo. Así que vamos a ir por ahora. Sí, está buenísimo. Bueno, ¿qué viene primero? ¿El producto o el market fit? Mira, yo lo voy a responder no sé si yo lo tengo medio capciosa, pero bueno. Sí, un poco. Sí. O sea, el producto responde a una necesidad. Partimos de eso de arranque. La necesidad es puntualmente puede ser de un cliente. Si es de muchos clientes, obviamente esto ya tienes algo que tiene un cierto potencial para poder crecer. Puntualmente, sin producto obviamente no hay market fit, entonces creo que ahí hay un poquito la disonancia, a menos que tu producto sea algo que solamente lo diseñes para una persona. Por lo menos ahí voy, creo que por ahí va el rollo. Igual el market fit para mí simplemente como que es, o sea, darte finalmente ese espacio para poder preguntar a tus clientes, y para eso obviamente tienes que tener un producto que si es que están o no están bastante seguros con lo que estás teniendo, si es muy mission critical para lo que ellos realmente necesitan. Entonces, bueno, no sé si ahí se les ocurre otra manera en la que no he leído o no he interpretado bien esta pregunta. Yo tengo historias de guerra, ¿no? Porque en realidad si uno busca la teoría, efectivamente, pues como que en una historia corta o una respuesta corta, si no hay product market fit, no hay empresa, ¿sí? Y sin embargo, hay empresas que no tienen product market fit o startups que no tienen product market fit, pero consiguen par de clientes y cuentan muy bien la historia, y finalmente pasa de que les cuesta levantar ronda, porque cuando analizas los cohorts de retención de tus clientes periodo por periodo, lo que está pasando es que estás quemando dinero, porque realmente del 100% de usuarios que traes, realmente se quedan 40%, 30%. Entonces tienes un costo de adquisición por cliente muy alto. ¿Por qué? Porque retener a tus clientes cuesta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Es como que un leaky bucket, ¿no? O sea, si tú no tienes retención y de frente te pones a vender, es un riesgo muy alto. No digo de que no sea posible, seguro que hay casos outliers que sí es posible, pero pues una de las empresas en las que yo he pasado hizo eso, ¿no? Entonces, cuando uno ve el estado de ganancias y pérdidas y todas las métricas, uno dice, wow, pero ¿cómo pudiste levantar tanto dinero sin tener retención? Y entonces cuando ya es muy tarde, ya has quemado demasiado dinero en la adquisición, cuando se te rompe la palanca de retención, ya es muy tarde. Y la retención no se hace de un mes a otro, como a muchos les encantaría creer, no se mueve así. En una empresa medianamente joven, la retención puede incrementar de 3 puntos porcentuales ahí. Si es una empresa madura, incrementará en 1 punto porcentual trimestralmente, y esto es. Entonces, creo que si van a estar en un contexto de startups, pues yo me la pensaría 100 veces si es que hay retención, o al menos tenemos los primeros insights de que este producto va a tener retención antes de siquiera aceptar una oferta, ¿sí? Y ya lo segundo es, hay empresas que nuevamente que no tienen retención, pero por ejemplo, B2B es un mundo muy bonito porque si ya 3 clientes te hacen el año, pues la retención tiene todavía cash flow para aguantar y puedes ir figuring out, ¿sí? Entonces, pero es un riesgo, como todo en la vida. No sé si quieres agregar algo. Sí, o sea, yo lo enfocaría más, o sea, en base a mi experiencia como a nivel de features, ¿no? Como me ha pasado a veces también que Product Manager viene con un PRD, ok, es súper seguro de que quiero esto, va a pasar así, así, me trae métricas, y yo a veces le digo, no estoy muy segura porque a veces yo ya tengo el background de que los usuarios o side findings de research pasados que me decían, esto tal vez no va a funcionar de cierta manera, ¿qué te parece si hacemos un research y investigamos un poco más a fondo esto? Y los usuarios nos dicen que no, que esto no hace fit, sino en verdad quisieran otra cosa o esperan otra cosa más. Entonces ha pasado, ¿no? De que nos hemos echado para atrás y hemos repensado, hemos iterado una idea de un PRD gracias a eso. Entonces también ahí viene un tip de diseño. Es que también si no están tampoco muy seguros si hay un market fit, ya sea por un feature o un producto entero, pueden acudir al research, que es la investigación, a un research designer o un designer que pueda ayudarles también con esa investigación. Buenísimo. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Si es la primera vez que asumo el rol de PM, ¿qué debería tomar en cuenta? Si es la primera vez que asumes el rol de PM, te deseo mucha paciencia. Pero, a ver, primero que nada,
algo que a mí me pasó cuando yo hice la transición de ser un analista de negocio a pasar a PM fue, primero que nada, que cuando tú eres un analista y cuando tú finalmente estás 100% te encargas de un proyecto, tú eres el encargado de que ese proyecto por A o B salga a la luz. Y te puedes quedar hasta las 11, 12, 1 de la mañana y tú eres el owner de que salga ese reporte, ese análisis que tanto está dejando. Cuando eres PM, no está en tu completo control. ¿Por qué? Porque tienes que agarrar y tienes que confiar en un equipo del cual tú no conoces absolutamente nada de cómo hacen las cosas, son los developers, y del cual tú tampoco le vas a decir, oye, pero podría más rápido, ¿no? Y también tienes a los diseñadores que tú no conoces, a menos que hayas estudiado, pero tú no le vas a decir cómo diseñar y cómo poner un color frente a las cosas. No, tienes que desligarte de eso, tienes que saber la habilidad que es una de las más fundamentales cuando eres un PM, que es comunicarte y que es liderar e influenciar en estas personas. Entonces, si finalmente si no tienes una buena forma en la que tú vas a agarrar y tú vas a liderarlos a ellos, pues te vas a ir en flor, te va a ir muy mal. ¿Y qué significa eso? No significa que tú agarres y que tú sepas codear o que te aprendas cómo es que tienes que diseñar algo. Tienes que saber conceptos básicos, sí, para guiarlos, nada más. That's it. No tienes que agarrar y tienes que meterte a entrar al curso a toda la academia de Platzi de, oye, tengo que aprender a programar Python y ahora tengo que saber React. No, para nada. Lo que necesitas finalmente es una habilidad de comunicación. ¿Y cómo desarrollas esto? Finalmente, cómo es que a mí me sirvió muchísimo y grandes errores, grandes cagadas que hice al inicio. Yo, por creerme el líder del equipo, por creerme como que, bueno, no el líder, sino el jefe del equipo, yo agarraba y yo les decía, sí, tenemos que hacerlo, tienes que hacerlo así, más tarde lo vemos. Y cuando ellos me intentaban explicar algo, yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo yo me como lo que me estás intentando explicar? Y yo creía que tenía que mandarlos y tenía que latigarlos hasta que sea eso una realidad. Cuando ni siquiera me paraba a explicarles y a entender, y ni siquiera hacer el esfuerzo de entender, oye, ¿por qué estamos yendo quizás tan lento? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte siquiera a que eso nos movamos un poquito más rápido? ¿Cómo yo puedo relacionar y cómo yo puedo agarrar y sentarme con mi equipo y tener una relación de confianza? Creo que para mí ese es uno de los consejos principales, que no te cuesta mucho, no tienes que leerte 50 libros para esto, no, es sentarte y tener una relación de confianza con tu equipo. ¿Qué significa eso? Siquiera saber un poco más de la persona con la que estás trabajando. Hombre, los desarrolladores no son personas que agarran y están en un cuarto oscuro todo el día y no tengo que siquiera saber el nombre de nada, no, son personas. Son personas que tienen un montón de intereses, que tienen una historia, que tienen un montón de background y que son humanos que incluso si tú los llegas y si tú llegas a extrapolar mucho más el concepto de qué es lo que ellos pueden llegar a hacer, ellos te pueden llegar a dar ideas y mucho más approach de cómo es que pueden solucionar las cosas. Versus que tú les digas, esto tiene que ser por lo menos así, cumplen el Figma. El Figma dice esto, tienes que hacerlo realidad. No, eso es el peor error que puedes hacer. Entonces, esta relación de confianza, no creerte el jefe, sino realmente influenciar en ellos. Y bueno, no sé, hasta ahora se me ocurren esto, no sé qué quieren complementar. Bueno, yo creo que a nivel transversal, también como recomendación, yo soy del mundo de diseño, pero he atravesado de experiencia de recibir nuevos product managers en el equipo en el que estaba, y algo creo que primordial es también uno como tal dar la confianza y decir cómo yo hubiese querido que también me recibieran a mí o qué es lo que yo espero. Entonces, cada product manager nuevo que entraba al equipo, product manager que le daba un onboarding de una semana, porque donde yo estaba era bastante contexto, y contexto es la palabra que creo que define mucho en el mundo del producto para poder empezar. O sea, sin contexto tal vez no puedes ganarte tanta confianza en las personas, sin contexto tal vez no vas a poder avanzar tan rápido, y para contexto tienes que preguntar, no hay pregunta tonta, y eso creo que ya sea de tecnología, diseño, de data, es preguntar a todo el mundo. Entonces esas eran las recomendaciones que yo les daba a los product managers nuevos, aparte del onboarding, de decirle, mira, nosotros en diseño trabajamos así, qué herramientas usamos, principales flujos que hemos hecho, los resultados que han tenido, etcétera, etcétera, quiénes son los diseñadores, a quién le preguntas tal cosa, a quién le preguntas otra, darle como que todo lo que necesita, y creo que con eso también uno mismo construye esa confianza, ¿no? Si uno recibe a alguien nuevo, creo que
es importante abrir eso y nada, ¿no? Ir siempre estar en comunicación, creo que es la maravilla. Yo creo que al 80% de personas no las he conocido en persona, pero hemos podido construir confianza a full por Slack. Y nada, pregunten, siempre pregunten. Bueno, la verdad, he pasado por todo, ¿no? Como que he pasado por hacer las cosas mal, y creo que eso es bueno, porque te enseña mucho. Y por ejemplo, yo soy el rol que decidió, porque sabía muy, muy claro el career path dentro de la banca, que en mi cabeza decía, pucha, si yo voy a ser PM, porque en ese momento era Business Specialist, yo tengo que saber todo. Entonces me metí acá a UTEC, increíble UTEC, de verdad, para aprender UX. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque yo sí esperaría que un PM sí sepa algo de UX, ¿sí? Para tomar decisiones con 2 puntos de criterio. Porque en realidad quien toma la decisión va a ser el diseñador, ¿sí? Pero es una decisión a veces, muchas veces en conjunto de entender los trade-offs que ocurren en tu producto. Entonces fue Checklist 1. Checklist 2, ya había asumido el cargo de Product Owner y ese roadmap en el banco no avanzaba. O sea, todas las reuniones que yo tenía con ese provider era como que 6 meses, 3 meses más, 2 meses más. Entonces, cuando uno no entiende eso, porque no entiende la parte técnica, es como que te confunden y vencerás y vencían, porque efectivamente el roadmap se ampliaba. Y uno aprueba un presupuesto en una corporación, es como que tú apruebas el presupuesto para una startup interna, y ese es el presupuesto, y cuando culmine se le ve como un proyecto, ¿no? No es como un producto iterativo en una startup. Entonces, me metí a aprender, literal, hice frontend en Coder House, porque no entendía ni papas lo que me hablaban. Entonces, yo estaba cansada y decía, no puede ser, o sea, yo tengo que darle la cara todos los días a mi jefe, al jefe de mi jefe y a mi jefa. Entonces, a decirle, pero ¿por qué se extiende, no? Porque los proveedores siempre quieren ganar más, en fin, hay como que ese misconception. Pero cuando entiendes y corres código, ahí entendí la empatía de saber, o sea, de verdad que poca empatía uno tiene cuando no sabe el proceso de la otra persona, ¿sí? Entonces, yo creo que siempre pongo ese reto, ¿no? A ver, tú ponte a correr líneas de código y trata de encontrar el error. Ahora con AI creo que muchas cosas pueden ser mucho más sencillas, pero pues estamos hablando de hace 7 años atrás o 8 años atrás, y de verdad que es complejo. Entonces, cuando efectivamente me daban las ganas de decirle para las 4 está, cuando pasé por ese curso dije, bueno, tú cuéntame cuándo está. Y creo que solo ya para cerrar, es muy importante, creo que lo dijo Gustavo y me parece clave porque ya llevo tiempo en esto, es necesitas ser líder, ¿no? Y no jefe. Y ese es el gran éxito de cualquier product manager donde vayas a ir. O sea, sí, puedes ser bien capo, pero hay gente muy capa y muy inteligente que no es inteligente emocionalmente hablando. Ser product manager es manejar relaciones. Si tú no puedes manejar las relaciones de tu equipo, número 1, ni siquiera se van a quedar por ti hasta las 11 de la noche trabajando. Y no es que esté bien quedarse hasta las 11 de la noche, pero pues he tenido equipos que lo han hecho por mí. ¿Y por qué? Porque me he quedado con ellos hasta las 11 de la noche. Es como que, no, dime tú, y vamos hablando de su hija, y vamos hablando de lo que va a ser el fin de semana. Entonces, a pesar de que en algunos casos he tenido relaciones de remoto y en otros casos presenciales, si la gente no te compra y no tiene una relación contigo, y más allá de ser PM, yo diría hasta como de amigo o de colega, pues no lo va a hacer, ¿sí? El mindset siempre va a ser de 9 a 6. Y pues, al menos en el mundo de las startups, de 9 a 6 no funciona nunca. Porque todo es para ayer. Pero, ¿por qué alguien va a dar la milla extra por ti? Porque tiene relaciones afectivas contigo, ¿sí? Te considera un amigo, te considera un modelo a seguir, y eso me ha pasado con, literal, researchers, diseñadores, te vuelvo Andreita. Sí, entonces como que entienden que les entiendes, y entienden que entiendes su proceso, y entonces pueden dar una milla más extra, porque ya me encantaría, la mayoría de la gente que pasa por startups sí sabe que tiene que dar la milla extra, porque ese es como que el brand que tiene uno, es ser en una startup, ¿sí? Se comporta como un dueño, básicamente. Entonces, si estás en ese ecosistema y la gente no te compra y no te reconoce como un líder, pues es difícil. Y tampoco avanzar dependencias que tienes con otros squads se hace complejo, porque ¿por qué no voy a hacer caso a esta chica o a este chico que ni siquiera me cae bien, no sabe hablar, me pide, me demanda, pero no busca entender por qué de repente me estoy retrasando con alguna dependencia que mi equipo le debe? Entonces, es más de, yo creo que mucho liderazgo, mucha inteligencia emocional, y si eso les cuesta,
Pues la verdad hay muy buenos libros para eso, pero igual suelten las preguntas en el grupo de WhatsApp, yo creo que ahí puede ir cada uno compartiendo, porque de verdad, si no hay inteligencia emocional en un puesto tan clave como manejar personas, porque eso es lo que haces, van a tenerla un poquito difícil. Tal cual. De hecho, hay que tener una capacidad para influenciar en las personas. Me quedo con lo que dijo Gustavo, que uno tiene que tener esta capacidad de comunicación, capacidad de liderazgo, pero también me quedo con lo que dijo un poco Rocío Rebeca, que es conocer un poco, tener empatía, ¿no? Ganarte su confianza al final del día, porque no es lo mismo pedirle a alguien de tu equipo que simplemente lo haga y tú no desconocer completamente del rol. Por eso yo particularmente sí creo que uno como PM debe conocer un poco sobre necesariamente, obligatoriamente el rubro, dos, un poco sobre software, sobre el ciclo de desarrollo, sobre un ciclo de diseño, sobre el design system, en general sobre esos procesos básicos que pasan en las áreas de desarrollo por detrás. Entonces, justo que mencionaron esas cosas, haría la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es el conocimiento técnico para ser un buen PM? Ya lo dijo Rebeca bastante, o sea, es esto... A ver, yo reformulo, no es necesario que agarres y te metas al curso y no es tan necesario, hay gente que lo puede hacer, Rebeca lo hizo. Yo puntualmente nunca entré a ningún curso de desarrollo ni nada por el estilo, pero sí tomando un poco el aclaraje que dijo Rebeca, o sea, es importante que ustedes conozcan aspectos básicos, o sea, qué es un API, qué es un servicio, qué es un webhook, todo ese tipo de cosas las tienen que conocer. O sea, porque si no, en la reunión, y peor si les toca con proveedores externos, o sea, con gente que son terceros dentro de su empresa y no necesariamente como en las startups que tú contratas a tu talento y tú sabes que tu talento se pone tu camiseta e intentarás, y gracias a la relación de confianza que tengas con estas personas, se remarán contigo hasta el final, que es lo que pasa regularmente. Tienes que conocer un poco más de ese detalle porque si no, uno, te pueden pasear y dos, en un momento en el que tú quieras realmente ayudar al equipo y quieras orquestar un poco en adelante, vas a poder tener herramientas para poder guiarlos. Lo mismo del aspecto técnico, del aspecto de diseño. O sea, no es tampoco algo que tú tienes que meterte a saber Figma, pero tienes que saber los principios, qué es heurística, todo ese tipo de cosas que sí son cosas básicas que sí puedes encontrar. Son sencillas, no es tampoco rocket science que tienes que agarrar y tienes que meterte a un curso de un año. No, es una inversión bastante fuerte y que créeme que te va a ayudar bastante para que puedas finalmente fluir mucho más en el rol en el día a día, ¿no? Y al final, yo lo que quizás podría decir de esta, ¿no? Pero bueno, de esta pregunta es, cuando tú te relacionas con el equipo y finalmente te involucras en los aspectos técnicos, en siquiera intentar o ahondar, hacer un poquito las preguntas de, oye, y estamos seguros de que ese es el mejor enfoque, y le preguntas el por qué, a veces, incluso dentro del approach que ellos están tomando, vas a poder crear un camino que va a ser un poco más ágil para que pueda finalmente salir este producto de la realidad. O sea, en nuestro caso, y les digo de los aspectos incluso más empáticos, como por ejemplo, cosas que pasan en el día a día. Sale un bug y se lo reporta a un cliente o se lo reporta ahí a un grupo de usuarios. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen generalmente? No sé, te mandan el pantallazo y dicen, oye, ahí está el bug. ¿Qué hago? ¿Me como un chino? O sea, ¿qué es esto? O sea, yo veo el bug, pero oye, pásame si quiere el usuario, pásame un poco más de detalle. Si es que yo agarro y si yo entendiese un poco más de cómo es este proceso de desarrollo, yo entraría al inspector, entraría a la consola, podría decir, oye, he intentado replicar el flujo que me está siguiendo, que está siguiendo este usuario, y ayudo en camino del aspecto más básico. Esto lo puede hacer, ojo, que esto lo puede hacer cualquier otra persona que conoce desarrollo, y si una persona que conoce desarrollo agarra eso es fundamental, ¿no? Pero si el PM lo hace, ayudas a poder estrechar esta relación de confianza en decir, oye, este chico por lo menos entiende lo que yo necesito y puedo yo sacarme un poquito más rápido a resolver el problema. Incluso hay veces en que yo, por haber hecho, y se lo digo ahora porque hemos tenido lanzamientos desastrosos y lanzamientos muy buenos de producto, pero en los desastrosos, donde más se aprende, hemos tenido miles de veces que ver en el inspector, incluso en las extensiones que tienen GraphQL y otras cosas, como específicamente por qué está fallando algo. Y hay veces en que yo, por haber visto eso, le dije, oye, parece que no estás enviando este dato en tal mutation.
man, ya sí, tienes razón, ahorita lo soluciono. Ya me ahorré el crear un ticket en Jira o agarrar, levantar, enviar un video, no, ya estás agilizando un poquito. Son pequeñas cosas que finalmente te va a ayudar tener un poco de conocimiento, no todo, pero tener un poco de conocimiento y entender los aspectos básicos que ellos hacen, ¿no? Y solo lo puedes hacer, bueno, en mi caso yo no lo aprendí así, yo simplemente le aprendí preguntando al equipo de desarrollo inicial con el que yo estuve. Bueno. Listo. Bueno, complementando lo de Bus, por el lado técnico, sí, es súper vital. Y yo creo que también, si es que no, yo digo, no necesariamente tienen que entrar al curso, ¿no? Pero sí creo que suma mucho que se sienten también con el Engineer Lead o el Engineer Manager a entender un poco la lógica, pedirle tipo, no sé, a la semana 1 hora como para ir aprendiendo sobre la lógica. Como diseñadora también nos sirvió un montón como equipo entender eso, porque nos dimos cuenta que las soluciones que hacíamos no eran tan eficientes o terminaban rebotando con tech, porque nos decían, no, esto no se puede porque choca con algo que ya es cross, no podemos cambiarlo así como así. Entonces dijimos, no, tenemos que sentarnos con ellos, entender bien cómo funciona, y es ahí donde nos dimos cuenta que ya nuestras soluciones no iban a ser tan costosas de cambiar, porque ya estábamos pensando también en el mundo de tech. E incluso el PM nos decía, pero ¿por qué lo están haciendo así? Es que sabemos que técnicamente funciona así, y les mandamos las grabaciones de esas reus y así. Entonces, conocer un poco las reglas y también un poco cuestionarlas, ¿no? Porque a veces uno llega al equipo y ya hay cosas construidas así desde hace un buen tiempo y puedes decir, ok, esto debería construirse de esta manera más eficiente, esto podemos ponerlo en el siguiente Q, puede ser, ¿no? Y hablando sobre estas cosas, ¿no? Pero sí es importante entender cómo es la lógica. Sí es un contexto técnico, por así decirlo. Tienes el contexto de la empresa y el contexto técnico. Y también por el lado de diseño, ¿no? Usar la herramienta Figma, no digo que tengan que manejarla de pe a pa, pero por lo menos el FigJam ayuda mucho a que también puedan co-crear con el diseñador soluciones, porque pueden hacer el flowchart ahí y sentarse y hacer una muy buena propuesta. Y además también poder dejar comentarios en los diseños, saber manejarlos, saber usar los prototipos, no digo, o por último, hacer un wireframe, porque he trabajado con PMs donde están súper interesados en armar una solución como tipo boceto, entonces yo les enseñaba cómo hacer un wireframe muy rápido, y así nos entendíamos mucho más, porque hay que avanzar a veces muy rápido. Y no es que nos hagan la chamba, sino que es una idea que tienen y vamos complementando y partiendo de ahí. ¿Sí? Hacemos seguir la otra pregunta. Buenísimo, por el tiempo tenemos que avanzar con la última pregunta para pasar a la dinámica, que es ¿cómo priorizarías el producto? Entonces, creo que by the book, alguna vez hace varios años leí como que, oye, ¿cómo priorizar? Y de hecho si no lo han escuchado, hay una metodología que se llama RISE, ¿no? Y que es RISE, Reach, Impact, Confidence, Effort. Entonces, sí es un buen framework que existe en general para tomar decisiones, porque tú tienes un problema y tienes una posible hipótesis de cómo vas a resolver ese problema. Entonces, es bueno manejar frameworks en realidad, pero no casarte con todos. Yo la primera vez que aprendí esto lo usé porque literal mi jefa me dijo, pues ya sé que eso es todo lo que quiere research. Estás hablando del BCP. ¿No? Entonces, y está bien, pero nosotros tomamos decisiones cuantitativas. ¿Cómo vas a convertir lo cualitativo en cuantitativo? Y eso como que me dejó, como que me rompió un poco el cerebro y que tiene todo el sentido del mundo porque estoy invirtiendo dólares en esto, ¿sí? Y ahí fue donde descubrí literal lo que es RISE. Pero de ahí cuando lo vi, lo entendí y dije, pues más allá de hacer copy-paste en RISE, hay pilares de negocio que son importantes hoy en día en esta empresa. Entonces voy a cambiar uno de los patrones, una de estas variables, en algo que está buscando la empresa, que en este caso, pues, cuánto contribuye esto en NPS y cuánto contribuye esto en nuevos ingresos. Entonces, no es copiar y pegar frameworks que existan, pero sí es importante que sí utilicen una forma cuantitativa para priorizar lo cualitativo. Y lo cualitativo sale de lo que dicen los clientes o también de lo que ves en el benchmark. De repente ya lo ves en 4 jugadores iguales que tú y tú no lo tienes, pues tampoco es que hay que ser genios, ¿no? A veces hay best practices que funcionan, no todo es copy-paste, pero pues puedes defender hasta un benchmark asignándole un puntaje específico, ¿sí? Entonces, creo que independientemente de la empresa en la que yo he pasado, siempre se ha requerido tener un framework de trabajo
y no necesariamente porque viene alguien de ventas y me lo pide. Si estás en B2B, obviamente si viene alguien de ventas y te lo pide, pues de 100 clientes, ¿quién te lo está pidiendo? El cliente que te genera el Pareto, a veces hay que hacerlo, porque el cliente genera el 80% de las ventas, o sea, no hay que ser locos, ¿no? Sí tenemos que como que entre que ceder y aceptar que se puede hacer, pero no solo por uno, ¿no? Sino por varios que de repente sí te generen el Pareto y se pueda escalar. Entonces, yo creo que lo resumiría ahí y trataría de, más allá de, digamos, que de cerrarnos con lo cuantitativo, siempre entender cuáles son tus fuentes cualitativas. Y cuando hablo de fuentes cualitativas es, ojalá que te dignes en llamar al cliente todas las semanas, porque yo esperaría que un PM haga eso. Ojalá que revises los tickets de soporte que el equipo de soporte tiene. Ojalá que te reúnas con el equipo de soporte una vez al mes o 2 veces al mes para que entiendas qué está saliendo. Y ojalá que te reúnas con el equipo comercial sin necesidad de que ellos te estén buscando, sino que también entiendas qué necesidades hay, que de repente no te las están reportando porque no está habiendo una posibilidad de ingresos. Sin embargo, si se está repitiendo en la mayoría de clientes, pues ¿por qué ignorarlo? Y así vas construyendo, literal, los problemas que existen por frecuencia que aparece y lo aterrizas en cualquier framework. Entonces, más allá nuevamente de casarse, porque hay distintos frameworks de priorizar, es cuál es el que mejor me sirve a mí y a la empresa en la que estoy con los criterios de éxito de la empresa que tiene dentro del Q o el año la empresa, ¿sí? Yo lo vería así. Yo lo único que agregaría, porque creo que estoy súper alineada con lo que dijo Rebe, es también la parte de flexibilidad, porque también suele pasar que dentro del Q llega a la mitad y puede ser que haya algo que cambie. Algo puede cambiar y lo que se hizo hasta la mitad va a cambiar. Y por experiencia, realmente en casi todos los Qs en los que yo estuve en Rappi, la planificación de los 3, del medio Q se cumplía, el resto puede ser era iteración de lo anterior o era algo totalmente nuevo porque los objetivos cambiaban, se renovaban o algo pasaba. Entonces eso también a los PMs, a los PMs los obligaba mucho a cambiar constantemente y pensar nuevas estrategias súper rápido, ¿no? En base también a las métricas pues que por vertical se usaban más, ¿no? Entonces eso sí, también bastante flexibilidad. Incluso lo que yo recuerdo, los frameworks cambiaban también todo el tiempo dependiendo del objetivo, ¿no? Si era retención o si era CSAT, etcétera, etcétera. Mira, lo único que yo agregaría bastante a esto que comentan, Rise es, creo que el más conocido, ¿sí? Y el que todos estamos by the book que debemos utilizar. Ahora, comparto completamente lo que dice Rebeca, que es no debes de casarte con el framework. Los frameworks están hechos para que finalmente tú veas cómo los adaptas a tu contexto. No que tú tengas que adaptarte al 100% al framework y que tengas que respetar que si es Rise no puede ser, no sé, si tú quieres crearle Rises, quieres crear un quinto criterio y ese criterio te funciona. Digo, eso cada uno de ustedes lo conoce para su negocio. Y lo digo, ¿por qué? Por ejemplo, yo puedo decir por qué, por ejemplo, nosotros no usamos Rise en su momento, porque cuando se intentó implementar y lo llevó a cabo un VP que entró a producto por corto tiempo, fue hagámoslo, y era un proceso que tenía, no solamente eran 4 columnas, eran 20 columnas que nos había puesto, que cada uno de nosotros tenía que llenar. Tenías que asegurarte de que esté el dato exacto. Entonces, para el momento en el que estábamos nosotros en Creana, no era práctico. Y acá es simplemente, yo el ejercicio de priorización siempre lo resumo y le dije esto, le digo esto a todos los PMs que he liderado. Es sentido común. El trabajo de Product Management es mucho sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero es mucho sentido común. Finalmente nosotros nos contratan para entregar mayor valor, menor tiempo posible. Lo que siempre te dicen. ¿Qué significa eso? Que básicamente la forma como tú tienes que trabajar y que tienes que elaborar este problema o resolver este problema tiene que hacerle sentido a todo el mundo en el que tú le vas a presentar una estrategia, un plan. Y el plan, como bien se dice acá, el plan está ahí, es un plan de 3 meses, que es mejor tenerlo a mejor no tenerlo. Siempre, también otro lema que también usamos bastante es, los planes son una mierda, pero es mejor tener al menos uno. Entonces, si tú vas a agarrar y vas a armar por lo menos algún roadmap bien bonito, tienes que saber que es 100% flexible, pero cuando tú vas a presentar esta iniciativa y cuando tú vas a presentar algo a un foro súper, imagínate los seniors acá, el CTO de Happy,
tiene que hacerle sentido lo que tú estás priorizando. O sea, por lo menos tiene que decir, ah, mira, ha tomado en cuenta este criterio, este otro criterio, y por eso es que le ha ganado a esta otra iniciativa. Trabajamos en B2B, yo también, qué bestia, viene el cliente que, como bien dicen, agarra y te mueve toda la aguja. Y la feature se llama cliente que pidió esa feature y la tienes que priorizar. Bueno, tiene que hacer sentido versus, por ejemplo, trabajar todo un refactor, todo un rediseño o alguna épica que te venga a levantar a alguien del equipo de tecnología, que también para eso es importante conocer mucho de tecnología, algo de tecnología, porque ellos te van a levantar muchas iniciativas técnicas que van a ayudarte a escalar y que van a ayudarte a que tu plataforma sea estable. Entonces y finalmente, lamentablemente ellos no son los que están necesariamente en la mesa de negociación cuando van a priorizar el roadmap. Tú eres la persona que se para ahí y que les dice, oye, por si acaso deberíamos estar trabajando esto, y tienes que ser el promotor, el defensa también de la iniciativa, o la épica también cede y no se priorice por encima de la iniciativa del cliente X que te ha pedido finalmente ese desarrollo que quizás puede esperar un poco más de tiempo. Entonces, ¿a qué quiero resumir todo esto? Como bien dijo Rebeca, no se casen con ningún framework, pongan uno. Ustedes incluso pueden crear el siguiente framework, el siguiente RISE, si es que agarran y lo documentan y después lo ponen en LinkedIn y dicen, he creado el RISES. ¡Pum! Listo. Agarra y ¿cuándo aplicarlo? Cuando tienes esto. Ya tienes tu framework. Pero finalmente el ejercicio es, tienes que ver una forma, cómo le da sentido a tu empresa. Si es RISES o simplemente es una matriz impacto, esfuerzo, no importa. Tiene que hacerle sentido a las personas que van a estar en la mesa contigo, y esa es la manera como finalmente vas a poder priorizar algo, tener un plan inicial, que es lo que vas a tener ahí. Puede ser modificado, pero eso creo que es lo que yo resumiría finalmente para tener algo. Buenísimo, por favor, un voto de aplausos para él. Básicamente vamos a pasar